Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, pues ya después de un descanso, vamos a continuar. Y ahorita les voy a dar los tips para la oración, para tener una oración efectiva, ya que mm, me han preguntado también mucho acerca de eso y yo creo que es muy importante. ¿Cómo hacer que Dios escuche nuestra oración? Porque tú le puedes pedir algo a Dios y obviamente Él te escucha, pero ¿por qué no sucede lo que yo le pido? ¿Por qué no se me cumple? ¿O por qué tal vez estoy orando mal, estoy pidiendo algo que no se debe? En fin, bueno, una de las razones por las que es importante saber la Biblia, conocer la Biblia, es porque así podemos entender el mundo espiritual. No es que Dios no te oiga, es como lo he comentado antes. El Espíritu Santo está aquí para revestirnos de poder. Y el Espíritu Santo, la palabra espíritu está en la Biblia aproximadamente 607 veces. Se habla del espíritu. Y el diablo ha estado tan ocupado porque sabe que quien tenga Espíritu Santo, quien tenga el poder, va a ser invencible. Entonces él ha hecho todo para que ni siquiera oigas el Espíritu Santo, la tercera persona más olvidada de parte de Dios. O sea, oímos mucho del Dios Padre, del Hijo de Jesús. Pero ¿qué hay del Espíritu Santo? Bueno, el Espíritu Santo está aquí en la tierra para darnos poder. Sin el Espíritu Santo no hay poder. Pero aparte necesitamos entender otras cosas. En la Biblia dice, por ejemplo, que la fe del justo puede mucho. Y dices, bueno, del justo. Entonces, si tú no conoces la palabra, si tú no has tenido nunca un estudio bíblico, si tú no has estudiado nunca teología, tú piensas que justo es como que perfecto, pero no existe nadie perfecto. Entonces, cuando dice la fe y la oración del justo puede mucho, habla del que está justificado con la sangre de Cristo. ¿Y quiénes están justificados con la sangre de Cristo? Pues los que creemos en Jesús y que lo hemos recibido como nuestro Salvador y que aplicamos la sangre de Cristo en nuestra vida. Entonces, por ejemplo, en el Nuevo Testamento Pablo dice, no, aquí está en Judas capítulo 1, versículo 20. Vamos a antes. Vamos al 17, dice, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que decían, en el postrer tiempo, o sea, ahorita, habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. O sea, hay quienes tienen al Espíritu Santo y quienes no los tienen. Nada más hay esas dos clases de personas. Hay creyentes y no creyentes. Y en el 20 dice, pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Yo sé que hay gente que nunca ha oído esto, por eso es importante que lo veas. ¿Y en dónde está? En Judas número 20. Judas capítulo 1 versículo 20. Aquí también dice en Primera de Corintios capítulo 14, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. ¿Ustedes creen que esta palabra que da Pablo era solo para aquellos tiempos? Pues hay que arrancar, como diría Gigi Ávila, hay que arrancar un pedazo de esa Biblia, o hay que borrarle con algo, porque entonces ya no nos sirve. Dios no tiene ni sombra de variación, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, por lo tanto su palabra no cambia. Y dice, pasará todo. Incluso habla la Biblia que pasarán las lenguas, pasará la profecía, pasarán los cielos y la tierra, pero su palabra no pasará. Se oye contradictorio, pero estamos diciendo que lo que Dios dice se va a cumplir. Y aún va a haber un tiempo en el que todo va a cambiar. Pero en lo que nos ocupa es que el poder del cristiano está en la oración con el Espíritu Santo.
Y dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. En otra versión dice gemidos, y realmente son gemidos y una lengua misteriosa. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis. Las profecías son, la profecía es un espíritu de Dios y está en todo tiempo. ¿Cómo podemos hacer que la oración sea eficaz y sea que Dios me oiga? Primero que nada, cuando tú ores debes estar a cuentas con Dios. Debes estar atento a lo que Él ha pedido de ti. Debes de estar limpio, debes de ponerte en su presencia. Paso número 1. Ponerte en presencia del Señor, alabarlo. Y si estás con algún pecado, tienes que ponerte a cuentas con Él. Orar en lenguas. Dice, el creyente que está lleno del Espíritu Santo no quiere pecar. Nos conviene tener el Espíritu Santo, nos conviene pedirle a Dios el bautismo en lenguas. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que nuestra oración tenga poder. El creyente debe anhelar hablar en lenguas, debe anhelar tener el Espíritu Santo. Orar en lenguas cambia todo tu interior, te edifica y te mueve a una atmósfera que te rodea, donde está el Espíritu de Dios. Hay libertad, necesitamos esa libertad. Necesitamos estar a cuentas, orar en lenguas, porque el diablo no puede entender las lenguas. Y porque a lo mejor tú estás orando por algo que no es la voluntad de Dios. También Dios no te va a dar lo que no te conviene, aunque tú sientas que te conviene. Entonces, cuando hablamos en lenguas y oramos, nuestra oración se potencializa. Entonces tú oras en lenguas y oras con el entendimiento y le pides a Dios lo que tú estés necesitando, ya sea por un enfermo, ya sea por una situación especial familiar, ya sea por búsqueda que tú quieras un trabajo o que tú tienes un negocio y quieres que se prospere. Cualquiera que sea tu necesidad, tú te pones de rodillas y le pides a Dios lo que estás pidiendo y le pides, pero también le pides en lenguas. Tienes que usar la mente para orar y tienes que interceder y tienes que pensar con tu entendimiento y hablar en lenguas. Y a Dios le gusta que le recordemos cuál es su palabra, qué nos ha prometido. Es una interacción que es necesaria a veces. También en 1 Corintios capítulo 12 dice, no impidáis hablar en lenguas. ¿Qué quiere decir? Que desde entonces el diablo, desde aquellos tiempos, el diablo se metía y le metía miedo a la gente y metía mucho su cuchara para que la gente no hablara en lenguas. Incluso hay gente que dice, cállate, o sea, no hables en lenguas. ¿Por qué? Porque hay gente que no soporta esa manifestación del Espíritu Santo. Cuando eres nuevo eso sucede. No sabes qué pasa y te estremeces. Pero la Biblia dice que no impidáis a nadie hablar en lenguas. Imagínate, ahí entra para todos los que no creen en las lenguas, pues entonces ¿por qué Pablo dice no impidáis a nadie hablar en lenguas? Existen las lenguas. La oración de poder obra milagros. La oración del justo puede mucho. Otra cosa que es importante es orar y llorar con lloro, con lamento. Jeremías lloraba, se le conoce como el profeta llorón, porque él lloró mucho. Y entonces él decía que Señor, dame agua a mi mente para llorar por los perdidos. Si tú tienes hijos, o tú si eres hijo, recuerdas cuando tú llorabas, tu mamá, tu papá, quien estuviera a la mano,
corría a ver qué te pasaba. Cuando tú lloras, algo sucede. Una madre y un padre nunca pueden, no pueden estar indiferentes ante el lloro de un bebé, ante el lloro de su hijo, de la edad que tengas. Puedes tener 30 años, te pones a llorar, tu mamá va a querer hacer todo para que tú dejes de llorar. 40, 50, eso no importa. Las lágrimas siempre arrebataron milagros. Siempre. La Biblia dice que hagas oración con gemido, con lloro y con lamento. Dice su palabra, clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas ocultas y secretas que tú no conoces. Entonces, las lágrimas, no que hagas un teatro y que no estés en oración, no. Porque puedes llorar todo lo que quieras y a lo mejor no vas a mover a Dios para nada. Pero aún así, en la Biblia, si tú lloras, por ejemplo, está el caso dice la Biblia que Jesús iba con sus discípulos y de pronto hay un sepelio. Y entonces está llorando una mujer y dice la Biblia que lloraba con tanto dolor la muerte de su hijo único, que Jesús se conmovió. La viuda con sus lágrimas, con su llanto, conmovió a Dios, conmovió a Jesús. Entonces Jesús fue directamente hacia la madre que había perdido a su único hijo y le pregunta que qué le pasa, aunque él ya sabía. Entonces ella le dice, y entonces Dios resucita a este chico. Cuando muere Lázaro, él llega y ve a María y a Marta y las ve llorando y su corazón también se contristó de verlas llorando. ¿Qué pasa? No, pues, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y dice la palabra que Jesús lloró y resucitó a Lázaro. Las lágrimas juegan un papel importante en la oración. Jesús lloró y dice la Biblia que era tan fuerte su agonía que sudó lágrimas de sangre. Es una agonía. Muy poca gente logra esto y se puede lograr. La agonía de estar con una preocupación. Nos preocupamos curiosamente, pero no nos ocupamos en orar y en ocupar ese dolor para orar como dice la palabra. Nos estamos perdiendo una herramienta poderosísima que es la oración en lenguas, la oración con lloro y lamento y con gemidos. Cuando nosotros hacemos eso, la mano de Dios se mueve. Aparte, por ejemplo, vamos a hablar de los hombres de fe. Los hombres del Antiguo Testamento, por ejemplo, Daniel oraba 3 veces al día. Y se inclinaba y oraba. Y lo acusaron a Daniel, porque él lo hacía en un lugar abierto, dice ahí que en su cuarto pero había como una ventana, una terraza. Y entonces enfrente había más casas con terraza y lo veían que oraba y estaba prohibido orar. Entonces, pero a él no le importaba y Dios lo salva. A Daniel lo salva de los leones. Pero era un hombre de fe, un hombre de oración. Lo salvó de morir quemado porque también lo acusaron de que creía en el Señor y que alababa a Dios cuando se había prohibido adorar a otra persona que no fuera el rey. Entonces, ¿qué sucede? Dios honra a Daniel y a sus amigos y no se queman. Ni siquiera olía a quemado sus ropas. Pero era un hombre de oración. Daniel fue un hombre que recibió visiones, un hombre que recibió revelación, sueños, interpretación de sueños. Era un hombre que buscaba de Dios y oraba 3 veces al día. Un hombre que entraba en agonía, ayunaba. Esa es otra herramienta, el ayuno. ¿Y cuál es el ayuno eficaz o qué es lo que tengo que hacer? Les explico algo rápido. El ayuno no es que te mueras de hambre. No. El fin del ayuno es fortalecer tu cuerpo, aunque se oiga contradictorio,
¿Por qué? Porque nuestra carne gobierna nuestras acciones. ¿Cómo es eso? Sí, si tú te das cuenta, ¿qué pasa? Si tú tienes hambre, vas y comes. Si tú tienes sueño, ¿qué haces? Pues vas y te duermes, tomas una siesta. Si tienes sed, tomas agua, tomas cerveza, tomas lo que quieras. Si estás aburrida, pues prendes la tele o agarras tu celular y te la pasas ahí en el celular. Lo que tú quieras, lo que tu carne te pida, es lo que tú haces. Y ya no les hablo de otras cosas que se les antojen. Pero ustedes sí entienden. Entonces, ¿de qué se trata el ayuno? El ayuno se trata de ponerte en sintonía con Dios y con el Espíritu Santo. Se trata de que tu espíritu esté con el Espíritu de Dios también. Se trata de que oigas la voz de Dios. Entonces, ¿cómo la vas a escuchar? La voz de Dios la vas a escuchar cuando dispongas tu mente y tu corazón, literalmente. Pero también tu cuerpo. Entonces, cuando tú te pones en ayuno, no sé si te ha pasado, si ya lo has hecho, pero ese día, el día que dices, ay, hoy no voy a comer nada que tenga dulce. Ah, ese día te regalan chocolates, ese día te regalan hasta un pastel, ese día vienen y te regalan el postre que más te gusta. ¿Por qué? Porque el diablo sabe que si tú entras en ayuno, vas a mover la mano de Dios y vas a mover el mundo espiritual. No nada más se trata de que muevas la mano de Dios. Dios está esperándote que tú actúes y que tú hagas estas cosas, porque hay una ley espiritual que está en medio de ti, de Dios, y Dios por eso nos incita a actuar haciendo ciertas cosas, porque necesita quitar esas barreras. Y hay veces que la misericordia de Dios es tan grande que aunque tú no hagas nada, viene y te ayuda, ¿no? Pero qué mejor que tú empieces a actuar y hacer lo que Dios te está pidiendo. Entonces, si están entendiendo la palabra, me gustaría que pongan corazoncitos o algo. ¿Qué les dice? ¿Les está hablando Dios? ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Cuando tú tienes el ayuno, Dios te puede, por ejemplo, yo les voy a decir, un día Dios me puso a ayunar y mi ayuno eran pasitas, solamente pasitas en la mañana y en la noche, y al mediodía era algo ligero como caldo de pollo, podía comer carne de res y todo, pero con verduras, pero era no comer en exceso, y en la mañana y en la noche solamente podía comer pasitas y toda el agua que yo quisiera y del sabor que yo quisiera. En ese tiempo que Dios me llevó a ese ayuno, fue un ayuno que Él me impuso y que yo nunca había oído, pero la Biblia dice el ayuno del Señor. A cada quien Dios le va a dar un ayuno especial. Entonces, ¿qué pasa? En ese momento tú te afliges. Y en ese momento, gracias por los corazoncitos, qué bueno que están entendiendo esta parte. Te mortificas y entonces empiezas a alinearte. Tienes ganas de comer lo que sea. Hay gente que está dejando el cigarro, por ejemplo, y entra en ayuno y empieza a dar una ansiedad así terrible. Pero en el ayuno, si su petición es, por ejemplo, dejar de fumar o si su petición es sobre algún enfermo, pero él tiene algo, me ha tocado saber de gente que está ayunando por un enfermo, un hijo muy delicado, y fuma, y resulta que en el ayuno Dios lo libera del espíritu de tabaquismo. Dios actúa aún en tu ayuno, te empieza a dar sueños, empiezas a tener visión. Tú estás orando por una cosa y resulta que Dios te empieza a abrir el entendimiento del mundo espiritual, porque de eso se trata el ayuno. A veces Dios permite ciertas circunstancias para que tú empieces a buscarlo y te pongas en recogimiento y entonces permite que pases una aflicción, pero realmente Dios a veces está buscándote a ti, no al enfermo, no a la circunstancia. Dios te está buscando a ti. Y entonces cuando tú empiezas a hacer lo que Dios está pidiéndote, tú empiezas a oír la voz de Dios y la oración se manifiesta. Y tu petición se manifiesta. Y conozco a muchos, y me ha pasado, que yo estoy orando por una situación. Y resulta que en el ayuno Dios me empieza a hacer sentir, porque Dios te va a hablar a tu mente, te va a hablar a tu corazón, te va a hablar con las personas, te va a mandar mensajeros también, si tú no entiendes o si tú quieres una confirmación, te va a mandar incluso gente. Y termino con una situación en la que mi petición cambió por completo.
¿Por qué? Porque no era la voluntad de Dios lo que yo pedía. No sé si les ha pasado esto. Y también pasa que tú estás pidiendo una situación, por ejemplo, de un enfermo, y el enfermo no se compone, pero Dios empieza a transformar su alma, su espíritu, su corazón y su vida a través de esa enfermedad. Y por eso conviene que tú ores en lenguas, porque a veces pedimos cosas que no convienen. Entonces, por ejemplo, en una ocasión a mí me tocó orar por un joven, era el hijo de una amiga, y pues estábamos orando todos por su sanidad y todo, ¿no? Pues dices, necesita él estar bien y todo. Yo no lo conocía, yo conocía a su mamá, más o menos. Entonces estábamos orando y cuando yo estaba orando en lenguas, empiezo a interpretar las lenguas y el Señor me dice que sí lo iba a sanar, pero no en ese momento, hasta que su corazón se transformara y que iba a llevar tiempo. Y, y bueno, pues tú cuando tienes un enfermo, pues tú quieres que se alivie mañana, ahorita, en una hora, pronto. Pero los tiempos de nosotros no son los tiempos de Dios. Entonces ese joven sí se alivió y le dijeron que iba a tener consecuencias su enfermedad y que iba a quedar mal de esto y del otro. Gracias a Dios no dejó ninguna secuela. Dios transformó su vida y tardó como 4 meses enfermo. Nunca se hubiera imaginado su mamá ni la familia que iba a tardar tanto tiempo en recuperarse, pero casi se muere. Entonces, pues yo le comenté a la mamá, le dije lo que estaba sucediendo, lo que Dios me mostraba. Él escuchó lo que yo decía y él tenía el corazón muy duro. Y él me dice después, ya me dijo, que cuando yo dije eso, dijo, no hombre, esta señora no quiere que yo me alivie. En lugar de que venga a orar por mí, parece que viene para que me enferme. Y que de momento él sintió mucho coraje. Pero después, al poco tiempo, él entendió que Dios tenía razón, porque él ya se empezaba a sentir bien y empezaba a hacer planes que no eran de Dios. Y también él le comenzó a escuchar la voz de Dios. Hoy en día este joven pues ya es papá, ya se casó y es un hombre de Dios, es un hombre que sirve a Dios. Entonces nosotros nunca sabemos cuál es realmente la voluntad de Dios si no lo conocemos o aún conociéndolo, eso no importa. El Espíritu Santo, orar en lenguas, hace que nuestra oración sea eficaz. Entonces, oremos, ayunemos, y esa es un arma que el enemigo no puede contra eso. No hay nada que se le atraviese. El ayuno es tan poderoso que cuando los apóstoles quisieron orar por un joven que estaba endemoniado, no pudieron sacarle los demonios. Entonces le preguntaron a Jesús que por qué no pudieron los apóstoles sacar ese demonio, y él dijo, porque esta generación de demonios solamente sale con ayuno y oración. Y quiero que sepas que hay demonios de enfermedad muy grandes. Y es necesario que el enfermo a veces ayune también. Y eso está tremendo porque Dios, cuando Dios marca algo así, bueno, si es de Dios la gente lo va entendiendo, pero a veces es un poco difícil decirlo. Porque imagínate que te diga el Señor, dile que Él tiene que ayunar y hacer tal cosa. Es como que quieren que la gente cree que quieres tú que se muera. Y entonces a veces hay conflicto. Pero al final, si es de Dios la palabra, se hace y el enfermo recibe sanidad. En muchas enfermedades es un espíritu. La diabetes es un espíritu. Entonces, tenemos que saber también aprender más acerca de los espíritus que nos aquejan, de los espíritus de brujería, de los espíritus de hechicería, de maledicencia, de contienda, y cuál es su origen. Y te digo, muchas veces tú vas a estar orando por alguien y Dios te va a empezar a hablar, Dios te va a empezar a revelar. Entonces la oración del justo puede mucho, del justo, del que está justificado con la sangre de Cristo, no del perfecto, porque no existe nadie perfecto. Solamente somos personas que queremos portarnos mejor y que si nos portamos mal hay una situación en nuestro ser que dice, no, espérate, no, me equivoqué, hice mal, y vuelves a Dios.
Es la única diferencia, pero perfectos no existimos. Todos somos pecadores. En el juicio, en el Apocalipsis, en Revelaciones dice, y faltaba de abrir el séptimo sello y no hubo en el universo nadie que pudiera abrir el sello, ningún ser humano que pudiera abrirlo. No había. Y entonces aparece el Cordero Vivo de Dios, el único que nació sin mancha y que además vivió sin mancha y que nunca pecó. Entonces eso te hace dar cuenta que todos somos pecadores. Hay gente que se siente muy santa, se siente muy buena, pues solamente es un sentir muy equivocado, muy egocéntrico de la gente. Pero pues no, yo no puedo decir que soy perfecta y que no peco. No, pues no, o sea, sí peco. Trato de pecar menos cada día, pero no somos perfectos, somos perfeccionables. Y dice la palabra que Dios nos perfecciona día a día hasta tener la estatura del varón perfecto. Y Dios hará la obra hasta que nosotros estemos frente a Dios. Entonces, pues espero que estos tips les sirvan, llévenlos a cabo. Anhelen los dones espirituales, anhelen las lenguas, porque es lo que nos da poder, es lo que nos diferencia de la eficacia y de la no eficacia, de tener lo que necesitamos y lo que anhelamos y el no tenerlo. Cánsate de orar y de no recibir respuesta. No sé si estás harto de eso. Pues si estás harto, entonces es tiempo de buscar a Dios y de anhelar sus dones para que Dios te bautice en lenguas, para que venga el Espíritu Santo con poder y te revista de poder. Y bueno, pues les agradezco mucho acompañarme en este video. Si tienen dudas, si quieren saber más, yo les recomiendo que lean Hechos de los Apóstoles, que lean la carta de Judas, no Judas Iscariotes, Judas, el otro Judas, que se quedó en Israel y que él se quedó predicando la palabra. Y él habla también acerca de los últimos tiempos. Y está muy interesante. Y él dice que en aquellos tiempos el Espíritu Santo muchos no tendrán el Espíritu Santo para hacer oración. Y eso causaba mucho susto, porque todos tenían el don del Espíritu Santo en los primeros tiempos. Y hoy en día es necesario que esto vuelva. Es necesario que esto continúe. Y bueno, pues yo oro y le pido a Dios por todos ustedes para que todos reciban la impartición de las lenguas del Espíritu Santo. Bendiciones a Lupe Cerón, que tiene mucha hambre y sed de Dios y que yo sé que Dios va a hacer algo muy grande en su vida. Bendiciones a todas las personas que ven este video, que yo también oro porque reciban el don de lenguas. Yo oro para que reciban ese poder, porque sin el don de lenguas, sin el bautismo en el Espíritu Santo, nos va a ser muy difícil conquistar todo lo que le pidamos al Señor, y toda la victoria la podemos obtener, sí, pero con mucho más trabajo. Entonces, mi oración con ustedes, que pasen buenas noches, lean la palabra y que Dios los bendiga y que les conceda los deseos de su corazón. Esa es mi petición para el Señor, que Dios les conceda lo que ustedes necesitan, lo que ustedes están buscando. Que tengan buenas noches.